Para poder hablar de lo que hace referencia a la memoria y poder entonces entender cómo se van interrelacionando las funciones cognitivas en todo proceso de aprendizaje. Debemos justamente evocar, cuando estuvimos en las clases pasadas hablando de los procesos de atención y motivación. Decíamos que la atención es lo que nos permite mantener los sentidos y la mente pendientes de un estímulo durante un cierto tiempo, a la vez que nos permite seleccionar y elegir las estrategias adecuadas para lograr el objetivo que se quiere alcanzar. Obviamente la motivación no va a ser ajena a este proceso, porque permite estar dispuestos a elegir esas determinadas estrategias y orientarlas de acuerdo al pensamiento y a la voluntad, que al mismo tiempo van a estar condicionadas por la capacidad cognitiva y obviamente la actitud eficiente o no para esa resolución. Este proceso complejo no va a ser aislado, sino que va a intervenir directamente al proceso de la memoria. Una memoria que nos va a permitir relacionarnos con el presente y al mismo tiempo con el futuro y dar cuenta del pasado. Estos procesos, atención y motivación, están vinculados al mismo tiempo con las habilidades sensoperceptivas. Cuando hablamos de las nocias, decíamos que era el reconocimiento de objetos a través de una modalidad sensorial. Ese reconocimiento inevitablemente hace referencia a la capacidad de memoria, es decir, necesitamos en algún lugar del cerebro acceder a esa información almacenada que permite describir el objeto que estamos reconociendo. Al mismo tiempo, hablábamos también de las praxias, como esos movimientos complejos, articulados, secuenciados, que permiten obtener un objetivo determinado. Y esto también, en la automatización de estos movimientos, indudablemente hacemos referencia al proceso de memoria o némico. Entonces, tanto en los factores gnósicos, práxicos, que hacen referencia al complejo sensoperceptivo, hablamos entonces de procesos de tipo némico diferentes. Entonces, indudablemente hacemos referencia a la memoria como función que interviene en el proceso de aprendizaje. Entonces, la memoria, como las nocias, las praxias, la atención, la motivación, son un proceso neuropsicocognitivo en donde se establecen asociaciones neuronales que constituyen una vasta red distribuida en la corteza cerebral y dan cuenta entonces de los procesos de aprendizaje. Si seguimos analizando las diferentes fases del proceso de adquisición de las memorias, vamos a dar cuenta que estas cuestiones que son percibidas van a pasar a un registro de memoria a corto plazo, donde van a ser analizadas, organizadas, donde se les va a otorgar un sentido y se van a consolidar mediante estrategias básicas y más importantes de memoria, que es la repetición. Entonces, si hay verdadera consolidación de estos estímulos y de estas informaciones, vamos a pasar a un almacén de memoria a largo plazo donde se va a poder recuperar la información o donde se va a olvidar. Esa recuperación va a estar dada por la evocación y al mismo tiempo por diferentes estrategias como puede ser el reconocimiento. El registro de memoria a largo plazo es un registro de almacenamiento donde la emoción y el significado tienen una fuerte impronta para no olvidar y para dar sentido a aquello que queremos recordar. Antes de comenzar el estudio respecto a los distintos tipos de memoria, debemos hacer un recorrido sobre las distintas fases de lo que hace referencia al recuerdo. En primer lugar, hablamos de la memorización o codificación, que implica poner en memoria. Cuando hablamos de codificación, nos hacemos referencia a preparar la información para que se pueda guardar. Esta información puede codificarse como una imagen, como un sonido, como experiencias o acontecimientos o incluso ideas significativas. En este momento es de real importancia el proceso de atender, así como también la concentración y el estado mental del sujeto. Por otra parte, hablamos de una segunda fase que tiene que ver con la conservación o almacenamiento, que implica archivar en la memoria, es decir, estos datos que han sido codificados y puestos en la memoria deben ser ordenados, categorizados o simplemente titularizados para que puedan ser evocados posteriormente de manera más organizada.
Para clasificar los datos se requiere obviamente de una cierta metodología o estructura intelectual que ayude a la persona a dar justamente categorías organizativas de modo tal que podamos acceder a la información y no agotar los registros. Este almacenamiento es complejo y también va a ser dinámico, puesto que va a estar sujeto a las experiencias a las que se expone el sujeto. Finalmente hablamos de la evocación o la recuperación de la información, que significa reponer en memoria. Es decir, si la información ha sido bien almacenada y clasificada, será más fácil poder localizarla y utilizarla en el momento que se solicita. Para seguir profundizando respecto del complejo o de la función que nos convoca hoy, que es la memoria, tomamos con el modelo desarrollado por Shiffrin y Atkinson en 1968, que desarrolla una visión de la memoria como un modelo multialmacén o un sistema de memoria en el que se lo denomina también como modelo modal. Poniendo especial acento en lo que hace referencia a la memoria a corto plazo. Ellos plantean que la información entrante fluye del registro de memoria sensorial hacia el registro de memoria a corto plazo para su almacenamiento permanente en la memoria a largo plazo. Es decir, la transferencia de la información desde el registro sensorial hasta lo que es la memoria a corto plazo va a ser controlada por la atención. Entonces, una vez que en la memoria a corto plazo la información se somete a ciertos procesos de control, es decir, operaciones que van a cumplir una serie de funciones propias de lo que es la memoria. Uno de los principales procesos de control tienen que ver con la repetición. La memorización por repetición o la repetición de la información funciona principalmente para conservarla activa en el registro de memoria a corto plazo. Es decir, la repetición para el mantenimiento de esta información corresponde a una repetición simple o una repetición más elaborada. Por ejemplo, una repetición simple constituye recordar, por ejemplo, palabras tal cual uno las presenta, ¿no? Sin establecer ninguna relación lógica entre ellas. En cambio, si nosotros queremos hacer un tipo de repetición, una estrategia de recuerdo un poco más elaborada, ya sea verbal o ya sea visual, es decir, a través de imágenes, por ejemplo, al te recuerdo de 3 palabras como puede ser casa, perro, hueso, podemos hacer una narrativa, es decir, una construcción semántica y lógica entre 3 palabras, por ejemplo, el perro estaba en la casa comiendo un hueso, o hacer una imagen visual respecto de un perro ingresando a una casa con un hueso en su boca. De esta manera, la repetición elaborativa va a funcionar mucho mejor para transferir rápidamente la información al registro de memoria a largo plazo. Como les decía recién, este modelo modal de memoria pone el eje sobre todo en el registro de memoria a corto plazo, describiéndolo como una capacidad más limitada para el mantenimiento de la información, siendo necesaria elaborar estrategias de elaborativas o de repetición para que los contenidos puedan ser después transferidos al registro de memoria a largo plazo. Lo interesante de este modelo es que además permite establecer una diferenciación entre los 3 tipos de memoria y poder justamente comprender cuáles son las inferencias de cada uno de estas estructuras. Continuamos profundizando respecto de este modelo, vamos a ver que distingue 2 dimensiones que son fundamentales. Por una parte, lo que hace referencia a los elementos estructurales y por otra parte, entonces, a lo que hace referencia a los procesos de control que mencionaba con anterioridad. Estas características estructurales son los componentes invariantes y permanentes del sistema de memoria, que van a estar concretados en 3 diferentes almacenes: el registro sensorial, el registro o el almacén a corto plazo y el almacén a largo plazo. Y por otra parte están estos procesos de control que se refieren a esas actividades de carácter eventual a las que vamos a recurrir para poder operar y controlar en la memoria. Por ejemplo, los procesos de repaso, de búsqueda, de rastreo, de codificación, selección de claves para la recuperación a largo plazo, etc. Entonces, afianzando este modelo
de memoria, del proceso de la información, vamos a ver que la información externa va a entrar primero entonces por el registro sensorial, donde reside un periodo de tiempo muy breve y rápidamente decae, a no ser que sea transferida al almacén de memoria a corto plazo. El almacén de memoria a corto plazo va a recibir una selección de la información proveniente del registro sensorial, como también del almacén a largo plazo, y la mantiene también por un tiempo limitado, y en el que se aplican distintas estrategias de control como el repaso o la repetición. Este carácter de la información en el almacén de la memoria a corto plazo no depende necesariamente de la forma en que entra esa información. Entonces, la información contenida en el almacén a largo plazo se considera como relativamente permanente a pesar de que en determinados momentos resulte inaccesible. Este último registro o este último almacén, mejor dicho, no tiene límite conocido y la información es codificada en términos de sus características semánticas, ¿sí? Y esto es lo que va a permitir después poder acceder a la recuperación de la información de una manera más eficiente. La memoria va a ser clasificada teniendo en cuenta diferentes criterios, por temporalidad o por contenido. Es decir, vamos a ver una clasificación de acuerdo al contenido que se almacena, por otra parte teniendo en cuenta lo que se recuerda y el tiempo de almacenamiento de esos recuerdos. Si tenemos en cuenta el contenido de lo que se almacena, vamos a hablar de la memoria sensorial. La memoria sensorial es considerada como un tipo de registro muy breve, en general se mide en milisegundos y sirve de alguna manera para dar continuidad a la percepción, es decir, está relacionada con el proceso gnósico, pudiendo ser visual, relacionado con lo icónico, y auditivo, relacionado con lo ecoico. También puede ser corporal. Como ya hemos dicho, este tipo de memoria se almacena en diferentes áreas relacionadas con la región posterior del cerebro. Decíamos que la duración va a variar y esta duración varía de acuerdo también al tipo de registro, sabiendo y concluyendo, de acuerdo a partir de diferentes investigaciones, que en general parece ser que la duración de la memoria ecoica, recuerden que lo ecoico tiene que ver con lo auditivo, es aproximadamente hasta 2 segundos. Es decir, es mayor que la duración de la memoria icónica, que se estima que es hasta alrededor de un segundo. Por otra parte, hablamos del almacén de memoria a corto plazo, como su misma palabra o definición lo dice, su sistema para almacenar información durante periodos cortos de tiempo. ¿Por qué decimos que es de capacidad limitada? Estudios realizados por Miller, en donde se aplicaba a diferentes sujetos una prueba que consistía en retener una cantidad de dígitos, de números, de letras y recuperarlas de manera inmediata. A partir de la aplicación de estas pruebas, se pudo llegar a la conclusión de que la mayoría de las personas recordaban un promedio de entre 5 y 9 dígitos. Por lo tanto, la media corresponde a 7 unidades, más o menos 2, ¿no? Con esa diferenciación. De hecho, fíjense que uno se podría preguntar por qué los números de teléfono tienen hasta 7 dígitos. Bueno, compañías de telefónicas en su momento se basaron en esos estudios para dar cuenta de la veracidad de las capacidades de memoria de las personas. Por otra parte, decimos que se trata de un registro de memoria a nivel consciente. ¿Por qué hablamos de nivel consciente? Porque es un contenido de la conciencia, es decir, es lo que se piensa en el momento. Por eso está sujeta a las limitaciones de la atención, o sea, de la atención consciente. Y dado que el contenido del pensamiento cambia continuamente, el contenido de esta memoria va a ser efímero. Entonces, la memoria a corto plazo tiene que ver con un registro de información en el estado de conciencia donde el sujeto está expuesto a ciertos límites por la capacidad de conciencia y la duración de esta conciencia. Por otra parte, cuando hablábamos dentro de los registros de la memoria a corto plazo, hablábamos de la importancia de los mecanismos de control. ¿Se acuerdan que por una parte de los modelos explicados con anterioridad nos hablaba de una cuestión estructural en donde se diferencian los diferentes tipos de registros de memoria, corto plazo, sensorial, largo plazo, y por otra parte hablamos de mecanismos de control. Este mecanismo de control que
va a estar sujeto a un nivel de conciencia, van a ser por agrupamientos. Por ejemplo, esto facilita que la cantidad de los estímulos que se recuerdan sea mayor y sea más eficiente en la evocación de los mismos. Por ejemplo, si recuerdo un número de teléfono, lo puedo hacer agrupando sus dígitos, o bien por repetición. Y como desarrollamos anteriormente, hablábamos de una repetición un poco más automática, más superflua, y una más elaborada, en donde podíamos establecer asociaciones que nos permitan dar un mayor sentido a aquello que queremos recordar. Entonces, la información va a estar sujeto a el formato de las características con que se registra sensorialmente esa información. Por ejemplo, si yo trato de recordar de manera inmediata, a corto plazo, recuperar una información en donde se me brinda con una cierta tonalidad, seguramente mi reproducción va a estar pegada a la forma en que yo la recuerdo. Por ejemplo, no es lo mismo brindar una serie de dígitos para que el otro lo recuerde con un tono de voz monótono, con una diferencia de un segundo cada vez, a brindar esa información, por ejemplo, con cierta musicalidad o haciendo agrupaciones que faciliten el recuerdo. Por eso vamos a ver que en la mayoría de las pruebas, por ejemplo, que tienen que ver con la toma de la memoria a corto plazo y la recuperación inmediata, en la lista de palabras o en dígitos, por ejemplo, de Luis, ustedes lo toman tratando de repetir las secuencias de una manera monótona. Es decir, por ejemplo, supónganse que tengamos que recordar esta serie de números: 1, 2, 4, 6, 8, a que yo les diga 1, 2, 4, 6, 8. Seguramente la forma de recuerdo va a estar más facilitada porque la estrategia que yo utilicé en la segunda forma en que les presenté los dígitos ya está resuelta por agrupamiento. En cambio, en la primera forma de presentación yo se los transmití de una manera en donde ninguna de estas estrategias se ponen en juego. Bueno, como veníamos diciendo, entonces repasamos que la memoria a corto plazo alude específicamente a la cuestión temporal y se refiere a un sistema que permite retener un monto limitado de información durante un periodo breve, no más de algunos segundos. Si tomamos el modelo de Baddeley, que es el quien profundiza y también hace un análisis permemorizado de cada uno de los tipos de memoria, vamos a hacer la diferenciación entre los términos de memoria a corto plazo y lo que hace referencia a la memoria de trabajo, y distinguiendo dos modalidades principales dentro de lo que es el almacén de memoria a corto plazo: el verbal y el visual. Entonces, cuando hablamos de la memoria a corto plazo verbal, vamos a hacer referencia a lo que él desarrolla y denomina como el bucle fonológico en el modelo de memoria de trabajo, que ahora lo vamos a profundizar. Este bucle fonológico tiene dos componentes fundamentales, uno que se denomina el almacén fonológico y el otro que hace referencia al proceso de repetición subvocal. Desde el punto de vista evolutivo, se estima que este almacén fonológico ya está presente en los nenes pequeños desde los 2 a 3 años, pero que el proceso de repetición subvocal va a aparecer recién a los 7 años. Como para aclarar un poquito, entonces, y que después poder adentrarnos específicamente en el modelo de Baddeley, lo que hablamos del bucle fonológico incluye dos subcomponentes: lo que hace referencia al almacén fonológico y lo que hace referencia a la repetición activa, el repaso activo. En el almacén fonológico lo que hace es un sistema que proporciona el medio para almacenar brevemente el material verbal. Es decir, lo que hacemos es, bajo el código fonológico, representa la información que decae con el tiempo, mientras que la repetición subvocal o el proceso de repaso es refrescar esas representaciones almacenadas que tenemos en el almacén fonológico para impedir que decaigan.
Bueno, también otro dato interesante a considerar en lo que hace referencia a la memoria a corto plazo verbal es que a los 3, entre los 3 y los 5 años, los niños son muy sensibles y las niñas son muy sensibles a los efectos de la similitud fonológica entre palabras que fonológicamente resultan muy similares. Por ejemplo, pasa, casa, taza. Y obviamente también son sensibles a la longitud de las palabras, es decir, cuanto la palabra es más larga, por ejemplo, teléfono, banana, mariposa, hamaca, es más difícil de recordar que las palabras que son cortitas como pan, sol. Incluso siendo palabras que resultan de alta frecuencia o familiares cuando los niños son chiquititos. Sin embargo, también es importante ver que los ítems visuales solo son codificados a estas edades de manera visual. Es decir, si el ítem es presentado de manera pictórica, es decir, con ilustraciones, no va a suceder el mismo efecto que con el contenido verbal. Es decir, los chicos lo que hacen y las chicas es codificar esta información de manera visual, sin intervención o influencia desde el área de lo fonológico, ni por la longitud, ni por la similitud perceptiva. Continuando con el desarrollo de la memoria a corto plazo verbal, vamos a ver que alrededor de los 7 años se produce una mejora significativa que va a estar relacionada con las habilidades en los que hace referencia a la mejora en la articulación, es decir, los niños ya van a utilizar una mejor fluidez y rapidez para evocar los ítems, lo que va a impedir el olvido. Por otra parte, empiezan a utilizar dobles vías de codificación que van a estar dadas tanto por lo fonológico como por lo visual, lo que va a garantizar una mejora en la memorización, así como también el uso de la estrategia de subvocalización, es decir, repetirse a sí mismo aquellos ítems verbales que deben retener para luego poder dar cuenta de ellos. Vemos cómo los cambios evolutivos o con el avance de la edad comienza a incrementarse el span de memoria, que no solo va a estar supeditado a estos cambios evolutivos, sino también a las modificaciones que se producen en el bucle fonológico. Y al mismo tiempo, este aumento en el span de memoria se debe a el caudal de conocimientos léxicos que se encuentran almacenados en la memoria a largo plazo. Es decir, se sabe, por ejemplo, que en las listas de palabras familiares se van a recordar mucho mejor que en las listas de palabras de uso poco habitual o poco familiares. Lo mismo sucede cuando se los enfrenta a palabras reales frente a palabras inventadas o pseudopalabras. Es decir, que existiría una correlación directa entre el aumento del vocabulario y el aumento del span de memoria, que tendría un factor de incidencia directamente proporcional. Esta recuperación de palabras, por supuesto, está ligada a el almacén de memoria a largo plazo y la posibilidad de evocarlas con mayor velocidad y mayor precisión en lo que hace referencia a los aspectos articulatorios. Entonces vemos que la velocidad para procesar los datos va a estar influenciada por la velocidad para la articulación, o en la articulación, en la nominación de las palabras y la exactitud con que éstas se denominan, las pausas que se dan entre las palabras y, por otra parte, el tiempo de búsqueda y la recuperación de las palabras. Al mayor caudal lexical, mayor registro y conocimiento de palabras y, por lo tanto, más velocidad y precisión para poder evocarlas. Respecto a las pausas entre las palabras, cuando estas son más cortas, el span para el recuerdo es más alto. Ante las pausas más prolongadas, se correlacionan con span de recuerdo más bajos. Entonces, como para concluir lo que hace referencia al registro de almacenamiento de memoria a corto plazo verbal, vemos que el aumento del span audio-verbal durante la infancia responde a diferentes motivos. Por una parte, el progreso de lo que hace referencia a las habilidades fonológicas. Por otra parte, lo que hace referencia al aumento de las velocidades, tanto en lo que respecta a los procesos de articulación como de recuperación. Se debe también al uso de estrategias, en particular lo que hace referencia a la repetición subvocal y al aumento de vocabulario que se relaciona con el caudal lexical y los conocimientos previos almacenados en la memoria a largo plazo. Todo esto determinará
que hacia el final de la escuela primaria el rendimiento se acerque a los valores de las personas adultas. Otra de las modalidades de la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, tal como lo plantea Baddeley, se refiere a la memoria a corto plazo visoespacial. En ella lo que se permite es retener información acerca de las características visoespaciales de los eventos por periodos breves a partir de un sistema de memoria a corto plazo que se denomina agenda visoespacial. A diferencia de los estudios que datan del análisis del bucle fonológico y que han sido mayormente estudiados y profundizados, la agenda visoespacial realmente no ha sido menos investigada porque resulta complejo poder encontrar materiales que den cuenta de la codificación únicamente visoespacial sin intervención de las formas fonológicas de codificar los datos. Es decir, muchos tipos de imágenes se pueden codificar en la memoria a corto plazo de trabajo usando representaciones fonológicas y semánticas. Es decir, es muy difícil poder evaluar de manera pura cómo está funcionando la agenda visoespacial. No obstante, a partir de la aplicación de técnicas muy específicas, se ha corroborado que el rendimiento en este span de memoria aumenta con la edad en niños entre los 5 y los 12 años. Cuanto más pequeños son los nenes y las nenas, la información se codifica únicamente de forma visual. Y es recién a partir de los 8 años que tienden a utilizar la vía fonológica para recordar las mismas figuras, es decir, que aparece la doble codificación fonológica y visual. De manera pura podríamos decir que esto recién se da en los menores, es decir, que los niños o las niñas cuando son más chiquititos tienden a almacenar la información visual en términos de la forma, de la orientación y de los detalles de apariencia externa sin utilizar las vías de codificación fonológica. Es decir, que a medida que van avanzando en la edad, los niños y las niñas van reemplazando el método de codificación visual denominando los objetos en vez de retenerlos únicamente por la apariencia, lo cual les permite mantener la información a través de la repetición fonológica. Otras investigaciones que dan cuenta respecto del uso de la agenda visoespacial para el recuerdo o de ítems se refiere a las técnicas de supresión articulatoria. ¿En qué consiste esta técnica? En que los sujetos debían repetir continuamente una sílaba, por ejemplo la D, para interferir con la actividad del bucle fonológico y entonces evitar la codificación fonológica de la información visoespacial. ¿Qué permitió observar esto? Es que la supresión articulatoria afecta al rendimiento en los niños de 10 años, pero no así a los grupos de los niños entre las edades de 5 y 7 años. Es decir, que en los niños mayores y en los adultos, si tienen oportunidad, van a usar la vía fonológica en la retención de material visoespacial, lo que no sucedería en los niños más pequeños. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los nenes más pequeños no usan la vía fonológica? Bueno, una de las explicaciones es que se debe a que son dependientes del campo, es decir, tienen una modalidad dependiente. ¿Qué se refiere a modalidad dependiente? Es decir, que están sujetos a la forma en que se presenta el estímulo. Si el estímulo se presenta en forma hablada, la codificación que van a hacer va a ser fonológica. Si el estímulo se presenta en formato visual, lo van a codificar visualmente. Mientras que los niños mayores pueden utilizar la doble vía de codificación, es decir, simultáneamente utilizar la vía visual y la vía fonológica. Otras explicaciones van a considerar que la habilidad para trasladar la información de una forma visual a otra fonológica está relacionada directamente con la adquisición de la lectura. Es decir, consideran que el aprendizaje de la lectura es un factor muy importante porque va a implementar el uso de procesos fonológicos en lo que respecta a las tareas visoespaciales. Entonces, vemos cómo la modalidad de memoria a corto plazo en lo que respecta a lo visoespacial va a estar
directamente vinculada, su rendimiento y la mejora en su rendimiento, va a estar vinculada a la capacidad para trasladar la información visual al código fonológico, cuya habilidad va a incrementarse a partir del aprendizaje de la lectoescritura. También va a estar influenciada por los conocimientos de base, esto se refiere a los conocimientos previos que están vinculados con la memoria o el trabajo visoespacial. Como por ejemplo, se ha demostrado que niños que puedan jugar al ajedrez con conocimientos de ajedrez tienen mayor recursos mnémicos que aquellos que no juegan, por lo menos cuando las piezas son ubicadas en el mismo lugar y deben dar cuenta de ello. Al mismo tiempo, el conocimiento de formas geométricas y principios generales de geometría podrían también intervenir accediendo a la memoria de trabajo desde la memoria a largo plazo. Por otra parte, el uso de estrategias que si bien han sido estudiadas mayormente y en profundidad, las que tengan que ver con la memoria verbal a través del bucle fonológico, también se consideran estrategias de repaso en lo que respecta a la información visoespacial. Al mismo tiempo, se establece una correlación entre lo que es la velocidad de procesamiento, es decir, cuanto más rápido se procesa la información, se reducen los efectos del olvido en el transcurso del tiempo y, por supuesto, lo que hace referencia a la capacidad atencional, en sobre todo lo que respecta a la atención focalizada, que tiene una incidencia directa en la cantidad de ítems o en las tareas de memoria de trabajo visoespacial, así como también la atención, la inhibición de la información irrelevante durante la tarea que se está realizando, es decir, lo que hace referencia a la atención selectiva y, por supuesto, lo que hace referencia a la atención focalizada. Bien, entonces ahora nos vamos a adentrar en lo que hace referencia a la memoria de trabajo. ¿Se acuerdan que, como les había comentado con anterioridad, Baddeley ya había postulado el constructo de memoria a corto plazo y también dentro de esta la memoria de trabajo o considerarla como sinónimos? Cuando hablamos de memoria, no solamente se trata de retener la información de un modo pasivo, es decir, evocarla, retenerla, almacenarla, sino que también implica hacer un proceso activo de esa información. Esta memoria de trabajo la vamos a conocer también como la memoria operativa, la memoria funcional o la memoria activa. Todos los actos de nuestra vida, en cada situación, nosotros estamos expuestos a diferentes tipos de información que vamos haciendo selección permanente respecto de lo que es útil para cada momento de aquello que no lo es. Es decir, que seleccionamos esta información entre un enorme conjunto de conocimientos de los que disponemos. Esta capacidad para cambiar continuamente nuestras actividades se produce de un modo suave e instantáneo en una selección de una información hacia otra información y sucede de manera continua. Entonces, la memoria que está basada en este cambio, que implica una decisión fluida, que implica la selección y una alternancia continua respecto de estas situaciones a las que estamos expuestos y que requieren de este tipo de operaciones, es lo que se denomina memoria de trabajo o la memoria operativa. Entonces, esta memoria de trabajo, memoria operativa, vamos a decir que es constante y al mismo tiempo el contenido cambia permanentemente, es decir, que actuamos sobre esta información de la que disponemos, manipulándola de manera activa en función del objetivo que queremos abordar. Entonces, la memoria implica un almacenamiento a corto plazo y un control y procesamiento activo de esa información. Baddeley en un principio postula el modelo tripartito de la memoria operativa y más adelante hace revisiones respecto de este modelo. Y lo que plantea es básicamente 3 componentes que forman parte del complejo de la memoria de trabajo operativa. Vamos a hablar entonces de lo que hace referencia al ejecutivo central, hablamos de lo que hace referencia al bucle fonológico, que ya lo estuvimos mencionando en reiteradas oportunidades cuando hablábamos de la memoria a corto plazo, y también la agenda visoespacial, que es otro de los componentes que también mencionamos con anterioridad.
Como parte entonces del constructo de la memoria operativa, tal como lo plantea Baddeley, hablamos de 3 componentes: el ejecutivo central, el bucle fonológico y por otra parte la agenda visoespacial. Cuando hablamos del ejecutivo central, como la palabra lo menciona, hace referencia a un sistema de control que actúa en conjunto con 2 subsistemas: el bucle fonológico, que está implicado, como ya venimos viendo, en la información audioverbal, y la agenda visoespacial, que está relacionada con la información visual y espacial. ¿Qué hace básicamente este ejecutivo central? Supervisa y regula todo el sistema de memoria operativa. Básicamente cumple funciones ejecutivas, de ahí su nombre, que incluyen la coordinación de los 2 sistemas subsidiarios, es decir, tanto del bucle fonológico como de la agenda visoespacial. Permite la focalización de la atención, el cambio atencional y la activación de las representaciones en la memoria a largo plazo. También podríamos decir que está asociado las funciones a inhibir las informaciones o respuestas en realidad preponderantes o de informaciones irrelevantes, el seguimiento del contenido de la memoria operativa, así como también la planificación y la secuenciación de acciones deseadas. Dentro de este modelo tripartito hablamos como de los 2 sistemas subsidiarios del Ejecutivo Central, por una parte el bucle fonológico y por otra parte la agenda visoespacial. El bucle fonológico, recuerden que hablábamos como un sistema que proporciona la posibilidad de almacenar la información durante un breve periodo de tiempo, información verbal. Este bucle fonológico al mismo tiempo está constituido por un almacén fonológico pasivo y un proceso de repaso activo. La función del almacén fonológico pasivo es representar la información bajo un código fonológico que va a decaer con el tiempo, mientras que la del proceso de repaso nos permite refrescar las representaciones que tenemos almacenadas en el almacén fonológico para impedir que éstas decaigan. Recordemos también que los diferentes estudios relacionados con el bucle fonológico fueron dando cuenta de las características a partir, ¿se acuerdan?, del efecto de la similitud fonológica, que ya lo expliqué anteriormente, a partir del efecto de la longitud de las palabras, el efecto de la supresión articulatoria, que dan cuenta respecto de las características del funcionamiento de este bucle. Entonces, decíamos que este material verbal va a permitir, este material verbal va a ser almacenado mediante el bucle fonológico para la información sobre los ítems que nosotros le vamos presentando, como en lo que respecta a la secuencia. El código, la representación que consiste prioritariamente en rasgos fonológicos distintivos del material que tiene que ser recordado, es decir, para material verbal. Por su parte, lo que hace referencia a la agenda visoespacial, esta también ha sido dividida en un subcomponente de tipo pasivo que se denomina almacén visual y otro de procesamiento activo que se llama escriba interno. El almacén visual lo que hace es retener la información visual que no ha sido modificada por la codificación, es decir, que no ha sido procesada, mientras que el escriba interno es un tipo de procesamiento activo porque lo que va a hacer es transformar, manipular e integrar la información espacial que ha sido almacenada. Diferentes estudios han demostrado que existe esta disociación entre lo que es el bucle fonológico y, por otra parte, lo que hace referencia a la memoria a corto plazo visoespacial, en donde entra en juego la agenda visoespacial. Por ejemplo, en patologías como es el síndrome de Down, donde presentan una mayor afección en la memoria verbal en comparación a la memoria visual, mientras que en el síndrome de Williams sucede lo contrario. Hay una mayor afectación específica en lo que hace referencia a la memoria visoespacial. Dentro de este modelo tripartito se puede nombrar un cuarto componente, que es a partir de las revisiones de Baddeley hechas en el año 2000, en donde se plantea la presencia de un buffer episódico, que es entendido como un sistema de almacenamiento temporal de carácter multimodal que lo que hace es integrar la información desde
Los sistemas subsidiarios, es decir, provenientes tanto del bucle fonológico como la agenda visoespacial, esto es superadora entonces de lo anterior porque integra la información que vienen proveniente de estos dos subsistemas, y también desde la memoria a largo plazo en una representación episódica unitaria. Es decir, sería el responsable del tratamiento simultáneo de diferentes fuentes de información. El buffer episódico entonces lo que hace es integrar las informaciones provenientes del bucle fonológico, agenda visoespacial, integrada con la información proveniente de la memoria a largo plazo. Avanzando entonces en el estudio de los diferentes tipos de memoria, de acuerdo al contenido y de acuerdo a su temporalidad, vamos a comenzar a analizar el constructo de la memoria a largo plazo, que es el que quizás comúnmente la mayoría de las personas puede hacer referencia. Cuando hablamos de memoria, quizás representamos lo que hace referencia a la memoria a largo plazo. Este tipo de memoria va a representar la información que se almacena durante periodos de tiempo mucho más extendidos. Entonces es lo que permite recordar, por ejemplo, el propio nombre, permite recordar cómo hablar, los días de la semana, momentos vivenciados en distintas situaciones o en distintas épocas. Este constructo de la memoria a largo plazo, a diferencia de la memoria a corto plazo, tiene una capacidad ilimitada. Tiene un fuerte componente afectivo, emocional, y al mismo tiempo está cargada de sentido y significado. Es lo que hace que de repente el contenido o el almacenamiento que pasa a este sistema de memoria pueda ser evocado y pueda ser retenido durante mucho más tiempo. Entonces es un sistema inmensamente complejo en el que se encuentra almacenado todo lo que nosotros conocemos acerca de nosotros y acerca del mundo en el que vivimos. De acuerdo a aquellos contenidos almacenados, vamos a comenzar a ver de que dentro de la memoria a largo plazo existen diferentes tipos. Dentro del constructo de la memoria a largo plazo, podemos hacer una diferenciación entre lo que es la memoria declarativa y la memoria no declarativa. Cuando hablamos de la memoria declarativa, se refiere a un sistema de memoria flexible que se encarga del recuerdo consciente de diferentes hechos o episodios en los que el contenido puede ser declarado. Declarado en el sentido de que puede ser puesto en palabras o a partir de imágenes. Es decir, yo puedo acceder al recuerdo consciente de diferentes hechos, episodios, situaciones de mi vida cotidiana. Recibe este nombre, como bien les dije, porque el contenido puede ser representado, es decir, traído verbalmente en forma de proposiciones o bien en forma no verbal, es decir, a partir de imágenes. Este contenido de la memoria se refiere al saber qué. Es decir, es explícito e incluye un sistema de memoria para eventos, que es lo que se denomina como memoria episódica, y al mismo tiempo otro sistema de memoria para hechos generales que se refiere a la memoria semántica. Cuando hablamos de la memoria no declarativa, se refiere a las capacidades de aprendizaje que van a ser definidas por el hecho de que no pueden ser declaradas. Es decir, se trata de cuestiones aprendidas que ocurren de forma no necesariamente consciente, es decir, que son difíciles de transmitir o dar cuenta de ellas a partir de las formas verbales. Su contenido va a hacer referencia principalmente al saber cómo. Por eso hablamos de un tipo de sistema que hace dentro de la memoria no declarativa que se refiere al procedural o de los procedimientos, que se trata principalmente de habilidades o destrezas perceptivas, motoras y cognitivas que son adquiridas y solo podemos acceder a ellas a través de la acción. También incluye lo que hace referencia al aprendizaje emocional. Cuando hablamos de la memoria emocional, se refiere entonces, como su mismo término hace referencia, a aquellas emociones mediante la asociación con una vivencia pasada por la cual se experimenta una sensación que pudo haber sido previa al recuerdo consciente de la experiencia que lo suscitó. Si ustedes vieron, por ejemplo, la película Ratatouille, hay una de las escenas donde el inspector del restaurante come uno de los platos hechos por la rata, que se llama Ratatouille,
Y claramente en la escena se hace referencia a la memoria emotiva donde él puede dar cuenta a partir del sabor, del aroma de la comida, a cuando él era pequeño y su mamá le hacía este almuerzo. Entonces, esta memoria emotiva nos transporta a un momento que ha tenido una carga emocional determinada y de hecho se da cuenta a partir de diferentes estudios, de investigaciones, que existe un circuito específico para ciertos recuerdos emocionales que funciona paralelamente a otros sistemas de memoria. Este sistema a veces hace que podamos sentirnos nerviosos, contentos, asustados ante una imagen que suscita un recuerdo, incluso antes de ser capaces de declarar el origen de tales sensaciones o independientemente de ellas. Te invito ahora a hacer una pausa breve para que puedas dar cuenta de lo escuchado, de lo analizado, de lo leído y de los conceptos que han sido transmitidos hasta ahora a partir de la lectura y la comprensión de este esquema respecto de cómo funciona la memoria en términos generales. Si vos podés ir completando mentalmente y haciendo el recorrido del esquema que te presento a continuación, estableciendo las relaciones conceptuales a partir de lo que seguramente has podido leer o has escuchado hasta el momento, es una forma de dar cuenta de si vas comprendiendo o no lo que estuvimos trabajando. Dentro de la memoria a largo plazo también podemos hacer referencia a otros tipos de memoria. Dentro de ellos está, por ejemplo, la memoria episódica, que se refiere al recuerdo de los acontecimientos pasados de la vida de cualquier persona. Almacena la información de episodios que son con referencia en el tiempo y están localizados espacialmente. Contienen la biografía, es decir, la próxima o la remota, de cada uno de nosotros. Lo que hicimos, por ejemplo, el domingo, la semana pasada, el mes pasado. Es la memoria para los sucesos vividos entonces personalmente. Gracias a este tipo de memoria lo que nosotros podemos es recuperar conscientemente los eventos de nuestro pasado que ocurrieron en un momento y en un lugar específico. Dentro de lo que es la memoria episódica, podemos hacer una distinción entre lo que hace referencia a los eventos cotidianos sin relevancia personal y por otra parte una memoria autobiográfica para eventos personalmente significativos. Básicamente, hablar de memoria episódica es hablar de un tipo de memoria autobiográfica. Este tipo de memoria, al ser menos estructurada y organizada que la memoria semántica, la recuperación resulta un poco más trabajosa, debe ser explícita y requiere de un control o un esfuerzo cognitivo consciente. Por otra parte, hablamos de lo que hace referencia a la memoria semántica, que se refiere a la adquisición, a la retención y a la utilización de conocimientos acerca del mundo en un sentido amplio. Esto es, hechos, conceptos, el vocabulario, aunque no estén contextualizados en nuestra experiencia individual. Es decir, que a diferencia de la memoria episódica, la memoria semántica está desprovista de referencias espaciales y temporales, así como también de cierta resonancia afectiva. Se trata entonces de un sistema donde las personas podemos representar los estados, los objetos y las relaciones sin necesidad de que estén presentes físicamente.
si bien existe esta dicotomía entre lo que hace referencia a la memoria semántica y a la memoria episódica, debemos dar cuenta de que todo conocimiento semántico alguna vez fue episódico. Es decir, nosotros podemos hacer referencia, por ejemplo, a una adquisición de algún conocimiento que adquirimos de carácter semántico, a un concepto o algún hecho específico, aprendido en un contexto particular, y podemos llegar a tener una idea vaga del momento en que lo adquirimos, pero este contexto se vuelve difuso por a veces su irrelevancia. Es decir, cuando aprendiste a sumar, aprendiste a dividir, seguramente uno puede hacer referencia al docente que lo enseñó en el momento en que lo enseñó, pero esta forma de evocarlo resulta vaga por quizás la irrelevancia del contexto de adquisición. La memoria prospectiva podemos definirla como memoria a futuro, es decir, se refiere a la capacidad para recordar hacer algo en algún punto del futuro, es decir, recordar cosas que uno tiene que hacer. Entonces, de alguna manera implica la habilidad para autoverificarse y autorregular la propia conducta con vistas a realizar una acción en un momento posterior en pos de un objetivo. Entonces, si hablamos de autoverificación y hablamos de autocontrol, indudablemente y autorregulación, indudablemente estamos haciendo referencia al constructo de funciones ejecutivas que implican tener en claro el objetivo, la toma de decisión, la planificación, la verificación, y cuestiones que tienen que ver con la regulación de la conducta. Y por otra parte, también con la memoria operativa. Es decir, en la vida diaria todo el tiempo estamos expuestos a situaciones que tenemos que recordar. Por ejemplo, si son nenes pequeñitos, recordar que deben armar la mochila y qué elementos tienen que poner dentro de la mochila. En qué consistirá la jornada del día posterior, etcétera. Dentro de lo que hace entonces a la memoria prospectiva o la memoria del futuro, podemos hacer una diferenciación entre dos tipos. Una que está basada en los sucesos propiamente dichos y otra basada en el tiempo. La que está basada en los sucesos implica recordar, llevar a cabo una tarea cuando se produce un hecho específico. Por ejemplo, ante una encomienda, bueno, cuando veas a tal persona, le tenés que decir tal cosa. Entonces, ante el hecho específico de ver la persona que va a actuar como clave recordatoria, debo emitir o dar un mensaje determinado. Por otra parte, la memoria basada en el tiempo conlleva recordar que se debe llevar a cabo una acción en un momento concreto del futuro. Por ejemplo, estoy cocinando una determinada comida y en tanto tiempo la tengo que retirar del horno. Entonces, la memoria basada en el tiempo requiere entender cómo generamos ciertas indicaciones que más adelante nos van a ayudar a recordar. Mientras que la basada en los sucesos exige comprender cuáles son las señales o indicaciones que provocan el recuerdo de una acción futura. Cuando hablábamos del constructo de la memoria a largo plazo, decíamos que había una memoria a largo plazo declarativa y no declarativa. Dentro de la no declarativa hablábamos de un tipo de memoria de procedimientos que hacía referencia al saber cómo hacer algo. Esto implica habilidades o destrezas, tanto perceptivas, cognitivas como motoras, que fueron adquiridas y que solo podemos acceder a través de la acción. Estoy haciendo el repaso de lo que ya estuvimos conversando. Entonces, este tipo de habilidades que son aprendidas y que son de alguna manera automatizadas y que no requieren del recuerdo consciente, hacen referencia, como decía recién, a habilidades motoras, por ejemplo, cómo utilizar los cubiertos, abrochar los botones, cómo patinar, cómo andar en bicicleta, cosas que ya fueron aprendidas en un momento de modo consciente y que después fueron automatizadas y que no implican una evocación o un registro claro respecto de cómo fueron aprendidas. Por otra parte, habilidades cognitivas, es decir, el uso automático y sin esfuerzo, por ejemplo, de la fonología, de la sintaxis, la habilidad para generar palabras, el cálculo mental o resolver problemas manuales estratégicos. Por otra parte, la memoria de los hábitos, que refiere al conjunto de tendencias o adquisiciones que fueron aprendidas a partir de un conjunto de estímulos determinados. Si continuamos hablando respecto de las relaciones que existen entre lo que es la memoria, el aprendizaje y el fenómeno de olvido, tenemos que tener en claro entonces que la memoria se refiere a esa capacidad para
adquirir la información, guardar y recuperarla. Mientras que cuando hablamos del aprendizaje, nos referimos al proceso por el cual el sistema nervioso adquiere nueva información y establece relaciones con las ya aprendidas. Mientras que el olvido es el proceso por el cual esa información almacenada se pierde durante un tiempo, siendo indispensable para que se puedan consolidar aquellos esquemas o informaciones ya aprendidas, estableciendo conexiones con las nuevas. Ebbinghaus, ya en 1885 específicamente, es un filósofo alemán que realiza una serie de experimentos en relación a la memoria y establece la idea de que ésta puede ser estudiada de manera concreta. Básicamente se basa en 3 principios o requisitos. Por una parte, lo que hace es diseñar condiciones que hacen uniforme al aprendizaje y permiten la reproducción con un control estricto en, por ejemplo, los ritmos de pronunciación de aquello que se requiere recuperar, hasta el establecimiento de determinadas condiciones de la vida, como eran los horarios en los que se llevan a cabo estos experimentos. Además, confecciona para ello una lista de diferentes estímulos que pasan desde sílabas de 3 letras hasta la confección de distintas palabras. Una de las cuestiones a las que se llega a partir también del aporte de distintas investigaciones es que la serie, el aumento de la serie propuesta motiva no el incremento, sino el descenso del número de elementos retenidos. Es decir, por ejemplo, si se presentan 4 o 5 cifras, el sujeto era capaz de retenerlas por completo. Cuando el número de cifras aumentaba a 7 u 8, las retenía en el 70%. Al tratarse de 9 cifras, aparecía la retención en un 40% y si eran 10, entre un 20% aproximadamente. Esto quiere decir que cuando la serie propuesta estaba entre 11 o 12 cifras, el recuerdo pasaba o la retención pasaba a un 2%. Entonces, vemos cómo si las palabras o los estímulos que se presentan sobrepasan el límite de sílabas de un sujeto, por ejemplo, en lugar de 6 se presentan 9 sílabas, lo que va a ocurrir es que de esas 9 sílabas van a recordar 2 o 3. Otro de los aportes que se ven a partir de las investigaciones de Ebbinghaus es que existe una proporción o una relación directa entre el aumento del volumen de la serie de sílabas, en este caso, que se intentan reproducir, y la cantidad de números de repeticiones. Es decir, a menor cantidad de sílabas, menor cantidad de repeticiones. Él establece una relación entre, por ejemplo, que van desde 7 sílabas hasta aproximadamente 36 y que para favorecer la retención de esta información es necesario aumentar el número, la cantidad de repeticiones. Por lo tanto, cuanto más veces se repite el material, más profundamente se fija en la mente. Él establece una diferenciación entre lo que es el material con significado y el material sin significado. Obviamente, para el material sin significado tiene mayor valor la fijación en la primera lectura, mientras que para el material con significado, la mayor fijación y sentido de lo que se intenta recordar cobra mayor sentido en la segunda repetición, puesto que la primera sirve únicamente como orientación. Entonces, el aprendizaje de la lista de los estímulos que uno va recibiendo tiene una relación directa con la cantidad de práctica y la distribución también de la práctica en los distintos momentos. Es decir, lo que se concluye es que es conveniente la repetición en prácticas distribuidas, es decir, poco y seguido, en lugar de una repetición masiva. Esto va a favorecer, como les decía recién, el aprendizaje. Otro de los aportes que realiza este filósofo alemán respecto de la memoria es la posición de cada uno de los elementos que componen la serie a retener, donde esta posición cobra relevancia, puesto que el principio y el fin de una serie de sílabas se retienen con más facilidad que aquellas que se encuentran en la parte central o media. Esto se llama efecto de primacía o efecto de recencia, que luego posteriormente también lo vamos a ir analizando. Entonces,
Vemos, por otra parte, la importancia, como otro de los ítems, analizar del comportamiento general del sujeto. Esto se refiere a la variable del cansancio y al momento del día en el que se considera que la memoria tendría una mayor eficiencia, puesto que se ha investigado que en las últimas horas del día, o de la tarde mejor dicho, y en el periodo de digestión, no son por lo general apropiados para aprender de memoria. Al mismo tiempo, se relaciona el fenómeno de la memoria con el de la atención, aunque no existe una relación generalmente biunívoca en cuanto cuando se trata de aprendizajes involuntarios o aprendizajes incidentales, implícitos o automáticos, pero sí existe una relación más directa entre lo que es la atención y la memoria cuando el aprendizaje es voluntario, donde la concentración es un factor decisivo para poder dominar aquello que se intenta memorizar. Por otra parte, se establece la relación, si hablamos de atención, indudablemente lo que tiene que ver con la voluntad y la motivación, puesto que esto va a determinar en gran medida lo que se pretende aprender, puesto que al estar interesado y al estar motivado, aquello que se retiene tiene mucho más importancia. Por lo tanto, vemos que tanto el interés como la motivación, como la voluntad, como la práctica están directamente vinculadas a la capacidad para retener información. Cuando hablamos de olvido nos referimos a una pérdida de la información almacenada. Ahora bien, cuando nosotros aprendemos algo nuevo, se producen complejos cambios químicos en las sinapsis que conectan las neuronas entre sí. Distintos experimentos darían cuenta de que con el paso del tiempo estas modificaciones podrían disiparse. Pero al mismo tiempo, otros estudios han revelado que la información aparentemente perdida puede recuperarse mediante señales o pistas que nos recuerdan cómo codificamos esa experiencia al principio. Respecto del olvido, existen diferentes teorías explicativas. Hay dos que se las consideran como más tradicionales, en las que una afirma que los trazos mnésicos se desvanecen y se pierden con el transcurso del tiempo, y la otra que sostiene que la información nunca desaparece, sino que simplemente se vuelve cada vez menos y menos accesible. El sentido común indica que si no fuera por los olvidos, nuestros encéfalos estarían imposiblemente cargados con abundante información que resulta inútil. Muchas de estas observaciones indican claramente que olvidamos fácilmente cosas que no tienen una importancia particular. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en el libro de Borges, Funes el Memorioso, vemos que él podía recitar versos de memoria con datos que resultaban claramente insignificantes, ¿sí? Pero al mismo tiempo era incapaz de comprender el sentido del poema recitado. Es decir, dar importancia y poder registrar aquellos datos que resultan irrelevantes o sin sentido para nuestra cotidianeidad imposibilita que después nosotros podamos dar cuenta de aquello que sí resulta fundamental para poder resolver situaciones o poder dar cuenta de un aprendizaje que sea realmente significativo. Por otra parte, tenemos que tener en claro que en la práctica la cantidad de información que nosotros tenemos almacenada resulta ilimitada. Mientras que la cantidad total de ítems que nosotros podemos recuperar, es decir, los datos que nosotros podemos recuperar, es limitado. Básicamente, la memoria, el ítem de memoria posee dos fuerzas. Una fuerza que se llama de almacenamiento y otra que se llama de recuperación. La fuerza de almacenamiento hace referencia a que cuanto mejor se aprende una información, mayor fuerza de almacenamiento posee. Mientras que la fuerza de recuperación hace referencia a que cuanto más se usa esa información, más fuerza de recuperación adquiere. Ahora bien, si nosotros lo vemos desde una perspectiva adaptativa, la teoría del desuso también implica que la información que no se utiliza no pierde fuerza de almacenamiento, es decir, que no es eliminada de la memoria, sino que solo pierde la fuerza de recuperación, lo que significa que va a seguir estando disponible en la memoria, aunque sea más difícil acceder a ella. Una forma de acceso va a ser a partir de claves o pistas que nos van a permitir recuperar esa información. Entonces, podríamos decir que existirían 4 condiciones básicas que podrían explicar el olvido a largo plazo. Por una parte, por pérdida real de la información en los sistemas de almacenamiento.
Por otra parte, en un fallo en la recuperación, que sería subsanable a partir de las claves adecuadas. Otro puede ser por distorsión de las informaciones o huellas existentes a partir de la incorporación de nueva información, a lo que se denomina interferencia, o bien por la combinación de todas las condiciones anteriormente explicadas. En lo que respecta a los fallos en la memoria, se describieron diferentes tipos de defectos de funcionamiento de la memoria que hacen referencia a los fallos por omisión o los fallos por comisión. Por omisión se refiere a que somos incapaces de acordarnos de una idea, un suceso o un hecho deseados, mientras que por comisión hay presente cierta forma de memoria, pero es incorrecta o no deseada. Cuando hablamos de fallos de la memoria por omisión, es decir, que no somos capaces de acordar esa idea o ese suceso, hacemos referencia a fallos por transcurso, que se refiere al debilitamiento o la pérdida de la memoria con el paso del tiempo. Por ejemplo, es fácil que nosotros podamos dar cuenta de algo que sucedió en las últimas horas, pero no de aquello que sucedió hace meses o años o semanas. Es decir, que esa posibilidad de recordar va a ir disminuyendo con el transcurso del tiempo. Por otra parte, hablamos del factor de distractibilidad, que se supone una ruptura. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del complejo de la memoria hablábamos de esa asociación que existe entre la memoria y la atención, sobre todo cuando se trata de acuerdo de algo que debo recordar o que debo aprender voluntariamente? Estos fallos de la memoria se deben a la distracción. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no sabemos dónde pusimos las llaves o perdimos las gafas y nos preguntamos o estamos preocupados por cuestiones o asuntos que en realidad redirigieron nuestra atención y por lo tanto no hicieron posible que nosotros pongamos atención a lo que estábamos haciendo en ese momento y por lo tanto después podamos evocarlos. Por lo tanto, no concentramos la atención en lo que queríamos recordar. Otra de las fallas por omisión se debe al bloqueo, que se hace referencia a esa búsqueda frustrada de información que estamos tratando de recuperar como sea. ¿Cuántas veces queremos hacer mención de el nombre de una persona? Tenemos presente a nivel conceptual, por ejemplo, o a nivel visual, la imagen del rostro o bien a qué se ocupa o a qué se dedica, pero no podemos hacer referencia al nombre. Bueno, esto se explica también por modelos de evocación, en donde la activación de las representaciones fonológicas, que hacen referencia al nombre, se produce solo después de la activación de las representaciones conceptuales y visuales. Es decir, nosotros podemos recuperar más rápidamente aquello que tiene que ver con una información conceptual sobre un objeto o una persona que nos va a permitir nombrarla, mientras que lo contrario no sucede. Es decir, podemos dar cuenta de algunas características de ese sujeto o de ese objeto, pero no específicamente de la etiqueta que lo menciona. Por otra parte, cuando hablamos de los fallos de la memoria por comisión, que hace referencia a la memoria, pero el acceso a la memoria, pero de una manera incorrecta o indeseada, hablamos de la atribución errónea, que se refiere a asignar un recuerdo a una fuente errónea, es decir, confundir la realidad con la fantasía, recordando incorrectamente. Por otra parte, hablamos de la susceptibilidad a la sugestión, que se refiere a esos recuerdos que son implantados debido a preguntas, a observaciones o a sugerencias inducidas, formuladas cuando a una persona está intentando evocar una experiencia pasada. Es decir, de las experiencias vamos extrayendo aquellos elementos claves que almacenamos, recuperamos copias de esas experiencias, o mejor dicho, las recreamos o las reconstruimos. Y en ese proceso de reconstrucción podemos añadir sensaciones, creencias o incluso conocimientos alcanzados después de la experiencia que hemos vivido. Por otra parte, la propensión se refiere a la gran influencia que tienen nuestros conocimientos y nuestras creencias actuales respecto del modo en que recordamos el pasado. Se trata de una interpretación tergiversada de un hecho específico o incluso de algún periodo de nuestra vida que dice más de cómo nos sentimos ahora que lo que sucedió antes. Finalmente, hablamos de la persistencia, que se refiere a ese recuerdo reiterado de información perturbadora de episodios que preferimos desterrar por completo de nuestra mente. Es decir, recordamos lo que no podemos olvidar, aunque quisiéramos que así ocurra.